Hola, bienvenidos a este espacio virtual del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán en una sesión más de lo que es registro de operaciones contables. Seguiremos repasando el bloque 2, la cuenta, movimientos y saldos. Como lo hemos estudiado en sesiones anteriores, la cuenta es el concepto donde se registran los aumentos y disminuciones que sufren el activo, el pasivo y el capital. Bueno, ahora nos vamos a concentrar en la estructura de la cuenta. Pero la cuenta surge de un instrumento de medición, lo que hoy viene siendo suplido por las básculas digitales, antes básculas granatarias y antes la balanza. La balanza era el instrumento para pesar, en el cual consistía en poner por un lado pesas que iban a equivaler a lo que se pusiera en el otro lado de producto. Al momento de poner las pesas, que eran ordinariamente cilíndricas y eran de materiales muy pesados, bronce, plomo o algunas aleaciones metálicas, al momento de poner las pesas se inclinaba la balanza. Y en la medida de que se iba poniendo el producto en el otro lado, se iba equilibrando. Al momento en que ésta se equilibraba, ya se decía que se tenía el peso exacto. De ahí surge la cuenta. De colocar en un lado los productos y del otro lado las pesas. En este sentido, en contabilidad, por un lado ponemos el origen y por otro lado la aplicación de los recursos. Entonces, de ahí surge un esquema que es muy similar a lo que viene siendo la cuenta T. Esta cuenta, una T grandota, que me permite a mí poner el nombre de la cuenta y en el lado izquierdo vamos a denominarla debe. Esta columna, por lo tanto, va a tener ese nombre. No vamos a cuestionar por qué se llama debe y no vayamos a tener el prejuicio de que esta columna llamada debe tenga que tener algo con deudas o con alguna otra situación en lo particular. Simplemente es el nombre de la columna del lado izquierdo en la cuenta, se llama debe. Por el otro lado, tenemos la columna del haber. En la columna del haber, vamos a poner el nombre, columna, aquí vamos a poner haber. Esta columna se va a llamar haber. Si lo observamos, la columna del lado izquierdo fue la del debe, ahora estamos en la columna derecha, le vamos a poner haber. Esta columna de haber, encontrada en la parte derecha de una cuenta, ahí se van a registrar algunas operaciones. Es muy importante que nosotros al momento de que hagamos anotaciones, consideremos que las anotaciones se deben hacer en monedas, en representaciones monetarias, no en gramos, kilos, metros, sino contabilidad registra cuestiones monetarias. Y podemos hacer algunas anotaciones. Las anotaciones que hagamos en la columna del debe, se van a llamar cargos. Tampoco vamos a cuestionar, porque es un principio de contabilidad, que los cargos deben ir en la columna del debe de una cuenta. No vamos a cuestionar por qué van a anotarse en esa columna. Simplemente ese es el nombre que reciben. Se llaman cargos. Los cargos son las anotaciones que van en la columna del debe de una cuenta. Y que las anotaciones se registran en pesos, en unidades monetarias. Por otro lado tenemos la otra columna de la parte derecha, que dijimos que se llamaba haber. En esta columna vamos a anotar también cantidades según los registros y el origen de estos recursos, también se van a registrar en términos monetarios. Muy bien. Entonces, repasando, una cuenta es un esquema como una T, la cual tiene dos columnas, la columna del debe y la columna del haber. En la columna del debe, las cantidades que se anoten se llaman cargos. En la columna del haber,
las cantidades que se anoten se llaman abonos. La columna del debe se encuentra siempre al lado izquierdo, la columna del haber siempre al lado derecho. Pasamos a otro subtema como parte de la estructura de la cuenta. Usando aquí la oportunidad que me da el Excel, vamos a hacer una suma. Esta suma es la suma de los cargos. A esta suma le vamos a conocer como movimiento deudor. No vamos a cuestionar por qué dice la palabra deudor. Simplemente, la suma que estamos aquí anotando como la suma de estas cantidades, le vamos a llamar movimiento deudor. Y por el contrario, la suma, voy a usar aquí las funciones del Excel, la suma que hacemos en los abonos se va a llamar movimiento acreedor. Entonces, tenemos movimiento deudor, que es la suma de los cargos, la suma de las anotaciones en el debe, y movimiento acreedor, que es la suma de los abonos, es decir, la suma de los movimientos que hicimos en la columna del haber. Aclarado eso, ahora vamos a ver que hay una diferencia entre lo que cargamos y abonamos. Esa diferencia para nosotros va a ser muy significativa porque nos va a dar como resultado un saldo. Ese saldo, en este momento, si notamos el movimiento deudor 2100, porque es una cantidad arbitraria que ahorita escogimos así, pero debe ser producto de las operaciones que se realizan en el negocio. No son cantidades caprichosas, sino deben ser por algún motivo que se hacen esas anotaciones. Cada una de estas anotaciones tiene su origen. Cada de estas anotaciones tienen por qué se están aplicando de esa manera. Entonces, tenemos el movimiento deudor, que en este ejemplo 2100, movimiento acreedor 1000. La diferencia serían 1100. La diferencia. Esta diferencia, la voy a pasar acá porque esta diferencia le vamos a llamar saldo. Saldo es la diferencia entre el movimiento deudor y movimiento acreedor. Pero sí anotamos que la diferencia está por el lado del movimiento deudor. Cuando esto sucede, el saldo que estamos considerando va a ser un saldo deudor. Saldo deudor porque la suma del movimiento deudor es mayor. 2100 es mayor a 1000, por lo tanto, el saldo, la diferencia, son 1100 y es un movimiento deudor. Vamos a cambiar esta circunstancia y ahora vamos a obligar que el Excel ponga esta cantidad. Si observamos el movimiento deudor 2100, movimiento acreedor 2100, en este momento la cuenta no tiene un saldo, sino que la cuenta está saldada o cerrada, es decir, tiene igual cargos, igual de abonos, por lo tanto, la cuenta está saldada. Es decir, está empatado entre el movimiento deudor y movimiento acreedor. Pudiera darse el caso, aquí lo vamos a manipular así, vamos a poner 1400 en lugar y vamos a ver que esto me genera que el movimiento acreedor sea mayor que el movimiento deudor. Por lo tanto, la diferencia, 2.400 menos 2.100, la diferencia son 300 pesos. En este caso tenemos un saldo, pero este saldo le vamos a conocer con el nombre de saldo acreedor, ¿sí? Entonces, repasando, una cuenta es un concepto en el cual se registran los aumentos y las disminuciones que sufren las diferentes cuentas. Tiene dos columnas, una columna que se llama debe, otra columna que se llama haber. Las anotaciones, las cantidades que anotemos se llaman cargos, las anotaciones que hagamos en el debe, las anotaciones que hagamos en el haber se van a llamar abonos. La suma de todos los cargos se llama movimiento deudor, la suma de todos los abonos se llama movimiento acreedor. Y el saldo va a ser la diferencia entre el movimiento deudor y movimiento acreedor. Y vamos a tener tres tipos de saldo, ¿sí?
saldo deudor cuando el movimiento deudor sea mayor. Cuenta saldada o cerrada cuando estén empatados o sean los mismos movimientos en ambos lados. Y saldo acreedor, como es el caso de lo que estamos viendo ahorita en la pantalla, que el movimiento acreedor sea mayor. El por qué cargar, el por qué abonar tiene sus reglas y tiene su motivo, su origen. Pero ese es un tema que vamos a estudiar en otro momento. Por lo pronto vamos a hacer actividades que nos dejen reafirmada la orientación y ubicación tanto de las cuentas. En dónde queda el debe, en dónde queda el haber, cómo se le llama a las anotaciones que se hacen en el debe, cómo se ya les denomina a las anotaciones que se hagan en el haber, los saldos que de estos se generan. Eso es lo aprendido en esta sesión. Espero hayas comprendido. Esto es un básico en contabilidad y en otra sesión seguramente seguiremos avanzando en el tema de las cuentas, movimientos y saldos y las reglas de cuándo se debe cargar y cuándo se debe de abonar. Por lo pronto me despido. Mi nombre es Carlos Guillermo y hasta la próxima.